Partimos. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver funciones y diccionarios. ¿Ya? La clase 1 del módulo, lo que vimos era listas de listas, que eran la lista de anidadas. Vimos también generadores de listas y vimos también, perdón, no generadores de listas, sublistas y también funciones, ¿verdad? Buenísimo. Antes de partir, quisiera preguntar, ¿qué es una función? ¿Alguien se la juega? Es una cuestión para ¿cómo se llama? Escribir un código y para no tener que repetirlo tantas veces, poner la función no. En resumen. Ya. Bien, bien. ¿Alguien más me puede decir algo? Básicamente crear una secuencia de código que uno quiere repetir varias veces y en vez de tener que hacerlo repetidas veces que el código te quede gigante, simplemente la llamas y con eso uno puede reducir el tamaño. Exactamente, buenísimo, buenísimo. ¿Alguien algo más? Hoy estamos como desmoralizados hoy día, ¿qué nos pasa? Vamos arriba con ganas, está despejado, no hay que estar triste. Vamos, con ganas. ¿Alguien más puede decir algo? Ya, entonces, vamos a seguir viendo funciones. Déjenme aquí acomodar la pantalla un poquito. Ya vamos a ver las funciones. La gracia de una función es que encapsula un algoritmo o parte de él, ya un cálculo que yo quiero hacer muchas veces. En vez de escribirlo, hasta el momento lo que nosotros teníamos que hacer era escribirlo muchas veces, ¿no es cierto? Si es que yo tenía 3 listas distintas y quería calcular el máximo de los valores, por ejemplo, 3 listas de números, 3 veces tenía que hacer lo mismo, recorrer la lista y todo el show para calcular el máximo. Y aquí la gracia es, oye, mientras más líneas de código tú escribas, más probabilidades tienes de equivocarte, ¿ya? Hay un concepto que se llama dry, ¿ya? ¿Y qué significa dry? Don't repeat yourself. Si tú estás escribiendo algo más de una vez, mal. Sácalo a una función, o hay distintas formas de hacerlo, pero sácalo a una función para que no lo escribas más de una vez. ¿Por qué? Porque si es que el mismo procedimiento lo haces más de una vez, la probabilidad de equivocarte es el doble. Si lo haces 3 veces, es el triple. ¿Ya? O peor aún, después te das cuenta que hubo un problema, entonces querís modificarlo, lo hay que modificar todas las veces que lo hiciste. Un cacho. ¿Ya? Entonces, las funciones nos vienen a salvar para eso, porque nos permiten escribir el procedimiento solo una vez y escribirlo solo una vez y usarlo todas las veces que nosotros queramos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo opera una función? Yo le paso parámetros. ¿Qué son estos? Son los valores que necesita para funcionar. Por ejemplo, si yo tengo una función que haga la suma de 2 números, le tengo que pasar esos 2 números, ¿verdad? Obvio, si yo llamo a la función suma y no le paso ningún número, la función me dice, ¿qué hago? ¿Qué queréis que haga? No entiendo. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante. Ya, dado que estamos aquí, todos conocemos la diapositiva, lo que vamos a hacer es pasarnos a Visual Studio Code al tiro. Metámonos en el código. Entonces, ¿se ve Visual Studio Code? Ya, para los que no han tenido clases conmigo, les cuento, yo no uso Spider porque me lo eché. Y entonces no me funciona. Y yo uso este programa que se llama Visual Studio Code. ¿Ya? Visualmente, a priori se puede ver un poco distinto, pero es muy parecido a lo que ustedes hacen. ¿Ya? Yo aquí tengo mi espacio para programar. Aquí yo pongo el código. Y acá abajo, está cargando, tengo el espacio, la consola que ustedes tienen donde pueden ver la ejecución. ¿Ya?
Cuando yo ejecuto, aquí es donde interactúo con el programa. Entonces, por ejemplo, si yo hago un print y digo, hola, yo ejecuto esto, denme un segundo. 1, 3, 2, clase, aquí me dice hola, aquí es donde yo interactúo y no tengo un botón play. Sí, efectivamente ahí tengo un botón play, pero no es la mejor forma de ejecutarlo para mí. ¿Ya? Eso es un poquito un tour pequeño por esta aplicación que les puede parecer distinta a la que ustedes están usando. Eso es. Nada más que eso. ¿Alguien aquí que no me conozca, por si acaso? ¿Todos han tenido clase conmigo? Ya, hay algunos que no me conocen. Perfecto. Ya, entonces esta aclaración fue buena. Ya, entonces, eso. Cualquier duda, háganmela nomás. Lo más fácil para mí es que la hagan por audio, no por chat, porque estar mirando el chat todo el rato como que ya son demasiadas ventanas. Trato de hacerlo, pero se me puede pasar algo, así que igual, si es que alguien escribe en chat, porque hay algunos que tienen el micrófono malo, si algún compañero lo ve y yo no he pescado todavía, también agradezco que lo pueda leer y así me ayudan, ¿ya? Pues tengo abierto varias ventanas para poder hacer esta clase. Entonces, funciones, ¿ya? Estamos viendo funciones. ¿Alguien se acuerda cómo definimos una función? Def, el nombre de la función, paréntesis, los parámetros. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué pasa si yo te digo, quiero definir una función suma, que sume dos valores? ¿Cómo lo haríamos? Le ponéis def, el nombre de la función, los parámetros un número, el otro, y después le pones... Está bien, pero quiero ser un poquito más concreto, Raymond. No decir el nombre de la función. ¿Qué nombre le vamos a poner? ¿Qué son esos parámetros? Por eso te di un ejemplo. Ya, bien. Buena. Paréntesis, no sé, ponele X e Y. Ya, o, sí. Como ahí, ya. Abajo le poní X, Y, no, le poní return X más Y. ¿Así? ¿Sí? Supongo. ¿Alguien tiene algo que decir de esto? Le faltan los 2 puntos. Faltaron los 2 puntos. El return es una sola cosa, tiene que ser otra variable X más Y y el return esa variable. Le faltan los 2 puntos justo después del paréntesis. Bien. Faltan los 2 puntos después del paréntesis. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un concepto de bloque. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en Python lo que yo tengo dentro de un while, de un for, de un if, todo lo que está metido adentro de algo está con una sangría? Entonces, aquí es lo mismo. Automático. ¿Ah? Eso lo hace automático. No. En Python sí. O sea, si tú pones los 2 puntos, efectivamente lo hace automático, pero no hayamos puesto los 2 puntos. Y además que tú puede pasar que no te lo haga automático, entonces tienes que también ser capaz de ver ese error. Entonces, ponemos los 2 puntos para decirle aquí parte un bloque, hay algo que va dentro de esto, y después, con sangría dices todo lo que está dentro. Efectivamente, sí, en Spider es automático, aquí en Visual Studio Code también, pero si es que yo estoy haciendo algún cambio y paso a hacer esto, tengo que darme cuenta que esto está mal. De hecho, aquí, ponte tú, a mí me está dando una pista y me dice expected indented block. Está diciendo, yo aquí esperaba una sangría. Ahí. Muy bien, entonces aquí tengo la función suma, que recibe 2 parámetros y retorna la suma. ¿Qué significa que retorne? ¿Alguien me puede decir eso? Es lo que devuelve la función al llamarla. En este caso sería retorna lo que es la multiplicación entre X e Y, que son las variables que uno le pone al llamar la función. Perfecto. ¿Y se las devuelve a quién? A la consola, si no estoy mal. ¿A la consola? No, al... ¿Qué pasa? Uno puede vamos por asignarle... partes. ¿Cómo llamo esta función? Uno al llamar esa función, uno le puede asignar una variable lo que retorna. ¿Ya? Y a partir de eso uno puede imprimir esa variable y obtener el resultado que quiere. Bien. Según uno la llama ya poniendo suma, los 2 números, pero si uno lo pone así nomás no va a servir de nada porque va a faltar que le ponga una variable. Y como que lo imprima.
Vamos por parte, vamos por parte. Los dos van bien encaminados, pero quiero ir mostrando todo el razonamiento por parte. Entonces, ¿cómo llamo esta función? Yo quiero sumar los números 1 más 3. Suma 1 y 3. ¿Así? No. Suma paréntesis 1,3. Paréntesis 1,3. Perfecto. ¿Yo ejecuto esto, entonces iba a funcionar? No, ¿No va a funcionar? no, pues porque hay que ponerle que es una variable o que quiero imprimir eso, no sé, depende de lo que quiera hacer, pero así la llamo, ¿no? O sea, si quiero que haga algo, le pongo print, paréntesis, suma, paréntesis 1,3, cierra paréntesis. Ya, pero mira, yo lo ejecuté y funcionó perfecto, no me tiró ningún error. No lo veo abajo, que sale programación módulo 3. Ah, lo saco al tiro, lo saco al tiro. Ah, claro, pero no sale 4. Ah, pero eso es otra cosa. Ya, entonces, Profe. esta función, como me retorna un resultado, me devuelve, me responde con algo, yo se lo puedo guardar en alguna parte, ¿verdad? Por ejemplo, una variable que se llama resultado. Resultado va a ser igual a lo que me devuelva la función suma con 1 y 3. Y, por lo tanto, yo podría hacer un print de resultado. Y probemos. 4. ¿Está bien ese 4, no? ¿Estamos todos de acuerdo que 1 más 3 es 4? Buenísimo, buenísimo. Entonces, aquí lo que hicimos fue hacer una suma. Y, obviamente, yo esto lo puedo resumir, estas dos líneas, en una pura línea, es decir, print suma 1,3. Sería lo mismo. ¿Ven por qué o no? Porque yo llamo a suma con 1 y 3. O sea, x va a valer 1 e y va a valer 3. Y lo que me devuelve este valor, yo se lo paso a la función print para que lo imprima. Y por lo tanto, yo podría hacer lo mismo varias veces. Y puedo hacer varias sumas y no tengo que escribir la lógica de la suma de nuevo. Porque ya está hecha. ¿Verdad? Versus que si yo no hiciera esta función, yo tendría que hacer todo el rato print 1 más 3, print 1 más 4, print 1 más 5. Entonces, la lógica de hacer la operación la tengo que estar escribiendo todo el rato. ¿No es cierto? Este es un ejemplo súper de juguete, o sea, efectivamente hacer 1 más algo, sumar dos números, es súper simple, no podría decir, ya, pero lo hago estas veces, da lo mismo. Sí, pero a lo que voy yo es, miren que aquí está la lógica de cómo hacer la operación suma. ¿Qué pasa si yo ahora digo, sabes que mi suma ahora va a ser rara? Va a ser 1 más 2 veces sí. Chuta, tendría que hacer aquí 2 por, en cada una de esas. Versus que aquí, como yo tengo una función, le hago una vez nomás ese cambio y después lo llamo todas las veces que yo quiera y me va a seguir funcionando. Esta cuestión es súper bueno para eso, porque como tengo la lógica puesta en una pura parte, hacer un cambio es súper barato. Porque yo aquí ejecuto el cambio y después todas las veces para adelante se está usando esa misma lógica. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí? Buenísimo. Denme un segundito. ¿Qué pasa entonces si yo quiero sumar? Hagamos... ¿Saben? A ver, hagamos una... Ya, hagamos esto. Ahí como lo teníamos antes. ¿Sí? Cambiamos el nombre por suma rara, que va a ser x más 2y. Entonces, nosotros lo que podríamos hacer es decir, ¿sabéis qué? Quiero imprimir la suma
esta suma rara de todos los números entre 0 y 100. ¿Ya? O sea, vamos a tener que hacer suma rara con un i y un j, y esos i y j van a estar entre 0 y 100. Y obviamente imprimirlo. ¿Cómo harían esto? ¿Cómo fue la pregunta? Si yo quiero imprimir, saquemos esto. Vamos, suma nomás. La suma entre todos los números entre 0 y 100. O sea, quiero que imprima 0 más 0, 0 más 1, hasta 100 más 100. ¿Podemos meter? ¿El del 7 es 1 más 1? ¿Ah? ¿El de la línea 7 es 1 más 1 o 0 más 1? 0 más 1. ¿No se ve bien? No, entonces... Pero, ¿cómo es la cuestión? ¿Es 1 más 1, 0 más 0, 2 más 2? ¿O 0 va más 0, cambiando? 0 más 1, 0 más 2, 0 más 3, 1 más 1. Ah, y después cambia el... O sea, 1 más 0. Ya, perfecto. Con un while, ¿no? Con un while y la función. Ya, con un while. Primero le pongo dos variables distintas, que serían y j, puede ser también. Y le pongo un while. Ya. Los dos puntos. Después le pongo, o sea, pasando eso. No, miento, eso no está bien. Sí, saque el dos puntos. Y tiene que ser menor a 101. O menor o igual a 100. Después le pone un enter. Le pone, ¿cómo se llama esto? J igual 0. Ya. ¿Sí? Y después otro while. ¿Ya? Y le pone algo que hice mal. No, está bien. ¿Alguien más? Están como todos dejando solo a Raimundo. Profe, ¿no sería mejor hacer una suma entre dos listas? Una lista del 0 al 100 y que para el rango de la lista se vaya recorriendo. Por ejemplo, el elemento 0 de la lista 1, que sería 0, y el elemento 0 de la ¿Y para lista qué 2, que también querríais sería generar 0, y esa lista empezar a sumar. inicial? No es necesario generar esa lista inicial, pues. Podéis directamente ir con los números. Pero profesor, la idea de esto sería al final hacer de que después empieza a sumar cada número y cuando termina la repetición, o sea, sería después J, o sea, la función, después le pone J más igual 1, después hasta que termine, hasta que J sea mayor. Ya, Hasta mira, que J te sea- estáis enredando muchísimo. Te Profesor, estáis enredando muchísimo. Dime. ¿qué pasa si lo hacemos con un for in range del 100? Mucho más corto, justamente eso es lo que yo quería hacer. Miren, yo podría hacer for i in range 100, to 1, ¿verdad? Me da una lista con números entre 0 y 100. Después, adentro de eso, for j in range 101. Aquí yo podría decir print, print suma y coma j. Listo, ¿no? Estaría imprimiendo todas las sumas de 0 a 0 a 100. Más 100. ¿Sí o no? De hecho, hagámoslo un poco más gráfico, miren. Print. ¿Se acuerdan los strings f? Los strings f me permiten meter variables dentro del string de manera más amigable. Y aquí, ¿qué es lo que podría decir? Podría decir i más j
igual suma y coma j. Entonces esto es una impresión más amigable, porque imprimir 0 más 0 igual la suma, 0 más 1, etc. Entonces probémoslo. Probémoslo. Ejecuto esto y error. ¿Qué me pasó? Invalid syntax. ¿Alguien ve qué puede ser? ¿Ah? No está dentro de la función. ¿Cómo? Que el for in range no está dentro de la función. Esto un no está dentro de la paréntesis. función. ¿O no? No sé. A ver, no veo el error. Hay un Pero miren. paréntesis suelto, creo. No lo veo Sí. bien, pero creo que hay un paréntesis suelto. Falta un paréntesis al principio. Sí. Espérate, varios me han dicho que no ven bien. Voy a agrandar un poquito la letra, ¿les parece? Vale. Desde acá, que no veo igual mucho, se ve un paréntesis que sobraba, uno morado. O sea, morado, soy medio daltónico yo, profe, pero yo lo veo morado. No sé qué color sea. Lo mismo. ¿Dónde me parece que sobra? Es que no sé si es azul o morado, pero. Ah, no, ya no. Antes estaba. Ya no. A ver. Invalid syntax. Espera un poco. Python version. Sí. Python 3. Ahí funciona, perdón, es que yo tengo más de una versión de Python instalada y me he reclamado. ¿Ya? Al final no hice nada. Entonces, aquí está funcionando, miren, porque estamos imprimiendo. Damos más para arriba. Oh, no me muestra suficiente. Hagámoslo hasta el 11, ¿les tinca? Menos. Para que quepa. Aquí está. Entonces, podemos ver que suma 0 más 0 igual 0, 0 más 1 igual 1, 0 más 2 igual 2, hasta 0 más 10 igual 10, después 1 más 0 igual 1. Ahí se están moviendo ambos números, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas sumas estoy haciendo aquí? Muchas. ¿O no? Estoy haciendo 100 sumas. No, 110. Entonces, 110 porque está el 0, sí. Estoy haciendo 110 sumas. Y si yo ahora dijera, ¿sabéis qué quiero? Esta suma quiero cambiarla. Quiero que sea x más 2 por y. Si yo tuviera todas estas 110 sumas escritas a mano, tendría que modificar esto, hacer justamente esto mismo en todas esas líneas donde estoy haciendo la suma, ¿no es cierto? En las 110 líneas. Versus acá, que la lógica la tengo solamente acá, entonces solo por hacer yo el cambio aquí, se va a hacer en todos. Yo ejecuto y ahora todas estas nuevas sumas están con la lógica nueva. Entonces, ¿qué me permite esto? Escribo una vez lo que yo quiero hacer, que en este caso es hacer la suma, y lo puedo llamar, lo puedo usar todas las veces que yo quiera. Aquí di un ejemplo usando los 110 veces, yo podría hacerlo con muchas veces más. Ya me da a calcular cuántas son. Son todas esas. Y si se fijan, estoy usando la misma lógica miles y miles de veces y está funcionando perfecto. Esa es la gracia de la función. Algunas reglas de uso vamos a ver, para lo cual me voy a ir a presentar la lámina. Algunas reglas de uso de funciones que hay que tener claras. 1. Puede no recibir ningún parámetro. Y eso está bien. Por ejemplo, si yo quiero lanzar un dado como un número aleatorio, que yo sé que va a ser entre 0, o sea, entre 1 y 6, porque es un dado, no tengo que darle ningún valor, ¿verdad? Entonces no necesita ningún parámetro para funcionar. Entonces yo podría decir, ¿sabéis que esta función no va a recibir nada? Para lo cual tengo que abrir y cerrar paréntesis. Siempre que defino una función tengo que abrir y cerrar paréntesis, pero no pongo nada dentro. No va a recibir nada. Regla número 2. Siempre en Python la función retorna algo. Siempre va a devolver. Si yo no pongo return, va a haber un return que es implícito. ¿Ya? Siempre va a responder. Y si es que yo no lo pongo, va a responder con none. Súper importante. None. Entonces,
por ejemplo, en este ejemplo aquí, tengo una función imprimir menú que tiene 3 prints y no tiene ningún return, no responde con nada. Súper importante, diferencia entre print y return. ¿Alguien me la puede decir? El print imprime y el return devuelve. Ya, ¿y qué significa eso en términos prácticos? Donde que el print te va a mostrar te va a mostrar algo en la consola, como se llame, y el return te va a hacer de que, no sé, si la función x igual a la función te va a dar un valor a ese x, pero no lo va a imprimir. Exactamente, el return lo que hace es, al que la llamó, le responde con algo. El print no responde nada, sino que solamente lo imprime en consola. ¿Ya? O sea, si yo, por ejemplo, digo, hola Nicolás, y me quedo esperando que Nicolás me salude, que parece que estaba en Júpiter, él, por educación, me va a responder, y ese hola o lo que me diga va a ser su respuesta, ese va a ser su return. Por otro lado, si es que no me responde y escribe algo en un cuaderno, ese escribir en el cuaderno sería como el print, como que va a mostrar algo, pero no me respondió a mí. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, siempre que yo quiero que una función haga algo y yo después con ese resultado voy a hacer otras cosas, tengo que ponerle el return. Si no le pongo el return, va a retornar none. O sea, siempre va a retornar algo. Profesor, Dime. ¿por qué a veces, seguramente porque algo hacía mal, pero que yo ponía el return al final de la función, después imprimía y me imprimía bien lo que estaba dentro de la función, pero al final de todo lo que me imprimía la función me ponía un none? Como, no solo none, sino como todo lo que tenía que imprimir y el none. Chuta, no sé, tendría que mirar el caso específico de lo que hiciste. Vaya. Porque aquí te estoy adelantando a lo siguiente. Un return, aparte de responder, termina la función. ¿Ya? Es como decirle a la función, listo, terminamos, responde con esto. Chao, no hay más. Entonces, por ejemplo, esta función que se llama inalcanzable, siempre que yo la llame, va a imprimir este código es alcanzable y va a retornar 0. Nada más. La línea número 7 no se va a imprimir nunca jamás, porque el return lo que hace es terminar la ejecución de una función. ¿Se acuerdan cómo el break lo usamos para terminar un while antes de tiempo? Que decíamos, listo, termina. El return es un poco lo mismo, es similar. Termina. Responde con algo, pero termina. No va a seguir ejecutando. Entonces podemos tener código inalcanzable, que sería, por ejemplo, aquí la línea número 7. Siempre el return va a ser la última instrucción que se ejecute. Entonces, ¿Profe? aquí yo le hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto vale X? ¿Qué va a imprimir este programa cuando yo lo ejecute? Aquí alguien levantó la mano, perdón. Tomás. Sí, profe, ¿se puede meter más de un return en una función si uno pone un if, el if o else? ¿O no? Sí, pues. Sí, de todas maneras. Ah, ya. Bueno. De todas maneras. O sea, por ejemplo, mira, vamos al código. Vamos al código, comentemos esto. Digamos que tenemos una función que nos diga si es que un número es par o impar. Yo podría hacer def es par y que reciba un número, ¿verdad? Entonces yo podría decir if número módulo 2 igual 0, así vemos que es par o que es impar. Eso es par. ¿Ah? Eso es par, ¿Esto es par? ¿o no? Sí, efectivamente, esto es par. Si hacemos la Ah. división por 2 y el resto es 0, entonces es par. Y aquí podría poner return true. En caso contrario, else, con el 2 puntos,
else return false. Entonces ahí yo tengo una función que tiene dos returns. Justamente el caso que tú dijiste, con un if else. Y yo aquí podría poner print. Esto nunca, jamás se ejecuta da. Probémoslo. Int spar con el 2 y con el 3. Ejecutamos esto, true y false. Y esto nunca se imprimió. De hecho, a mí Visual Studio Code me sopla, y a ustedes Spider también, le dice code is unreachable. Este código nunca lo vaya a alcanzar. ¿Por qué? Porque siempre va a retornar antes que esto. ¿Sí? Buenísimo. Vamos acá. Entonces, esto, ¿qué imprime X? ¿Cuánto va a imprimir? ¿Qué va a imprimir este código? Este código es alcanzable. Ya. ¿Y qué más? Y un none. Y un 0. Ah, un 0, perdón. No había visto el return. Un 0, ¿verdad? Va a imprimir un 0, muy bien. Pregunta, ¿la línea 6 se va a ejecutar alguna vez? ¿Alguna vez en la vida se va a Sí. imprimir el número es par? Sí, porque está antes del return, ¿o no? Bien. ¿La línea 8 se va a ejecutar alguna vez? No, No. porque está después del return, que va después del if. Bien, bien. ¿La línea 10 se va a ejecutar alguna vez? Sí, Sí, también. Ya, bien. ¿Y la línea 12? no, No, eso no. Bien. ¿La línea 13? Está No. un poco más No. difícil. no, esa no. No sé, Ah, 13 sí. no sé. No ¿No sabría. debería tener el if la 13? No, no, tal cual Pero, como o sea, está. ya que no tiene, siempre se va a imprimir. Según yo no. Según yo no, porque No, según yo no, porque en siempre este se va caso, a como uno tiene ejecutar un if uno de los y un dos else, anteriores. El en el if. caso y que el- siempre va a ser o if o un else, así que siempre va a terminar entrando alguno de esos y va a terminar el return ahí. Siempre va a haber un return antes. No se va a terminar de ejecutar. Creo. No estoy seguro, pero creo que sí. Porque siempre va a terminar dentro del if o del else en cualquier caso. Sí, sí. Eso. Porque ya tienen un return el if y el else. Entonces no se ejecutaría. ¿Alguien más? ¿Algo que decir? ¿Algo que aportar? Puede ser otra pregunta antes de responder esto. Si yo llamo a la función inalcanzable 2, ¿en qué casos esta función me va a retornar el valor, el número 2? ¿Puede ser cuando no tiene un número como variable? No te metáis en... asumamos que recibe un número, ¿ya? Que funciona bien. Que el usuario no está tratando de hacerte fallar la función, a eso me refiero. ¿A alguien se le ocurre un caso en que puede retornar 2? Yo diría que nunca. ¿Y por qué nunca? Porque si es que te ponen un número, si es que es par, va a entrar en el primer return, y si es que es impar, va a entrar en el segundo. Y ¿Y en los no. demás casos? ¿Hay demás casos? Los números infinitos. Ah. Justamente
lo que dijiste, ¿quién fue? Jesús, es la clave. ¿Hay demás casos? Un número cualquiera, ¿es par o impar? No puede ser otra cosa, ¿verdad? Si tenemos un if o un else, o sea, un if y un else. Entra en uno y si no entra en ese, entra en el otro. Y en ambos casos hay un return. Por lo tanto, nunca vamos a llegar al return 2 de la línea 14. Porque cualquiera sea el caso, sea par o impar, va a haber un return antes. Por lo tanto, ahora voy a repetir la pregunta que había hecho antes. ¿La línea 13 se va a imprimir alguna vez? No. No, ¿verdad? Nunca voy a llegar a la línea 13. Este programa siempre va a terminar, esta función, o en la línea 7 o en la línea 11. ¿Lo ven eso? Siempre va a terminar en la línea 7 o 11, entonces, por lo tanto, ¿la línea 13 se va a ejecutar alguna vez? Vamos, No. con ganas, No, no, no. despejemos. No se va a ejecutar nunca. No, Nunca, ¿verdad? ¿La línea 14 se va a ejecutar alguna vez? Tampoco. Tampoco. ¿Y la línea 15? Tampoco. Tampoco. Exactamente. Entonces, siempre voy a terminar en un return. Y aquí la clave era que tengo un if y un else. O sea, si no entro en el if, entro en el else. Por lo tanto, lo que venga después, afuera de estos dos, no se va a ejecutar nunca porque ambos tienen un return. Les hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es el error que hay acá? Está destacado, pero ¿qué pasa si yo les digo, quiero que retorne la suma, una función que retorne la suma de los primeros n cuadrados perfectos? O sea, 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado hasta el n. Lo que ¿Qué va a está pasar pasando acá? es que el while no se va a repetir porque el while va a pasar, le va a sumar uno ahí, después va a haber el return suma y se va a acabar la función, entonces el while no se va a repetir ninguna vez, se va a hacer solo la primera vez. Y Exacto, porque tengo el return dentro del while, entonces el while no va a alcanzar a dar varias vueltas. En la primera vuelta corta, ¿no es cierto? ¿Cómo soluciono esto entonces? Sacando el return del while. ¿Y cómo se hace eso? Borrándole un tab. O sea, poniéndolo al mismo Borrándole nivel. un tab, tal cual. Un nivel Sí. menos de sangría y ahí digo, está fuera del while. Súper bien. Regla 4. No se puede llamar una función que no está definida. ¿Ya? Si yo aquí digo, Dionisio, te toca hablar. ¿Hay algún Dionisio aquí? ¿No? Ya. Era por decir un nombre rebuscado, como que me podrían haber matado si es que había uno. Ya, Dionisio, dime tú. Nos quedamos todos esperando. ¿Por qué? Porque no existe Dionisio. Aquí pasa lo mismo. Para poder usar una función, tiene que existir. Si yo tengo una función que se llama lanzar un dado, no puedo llamar una función que se llama sacar una carta, porque no existe. De hecho, Spider me sopla porque me pone ese símbolo ahí a la izquierda, que dice, ¿qué es esto? Esto no está definido. ¿Ya? Para que exista, para poder usarlo tiene que existir, igual que las variables. Número 5. No pueden haber dos funciones con el mismo nombre. Típico problema, a todos les debe haber pasado alguna vez que en una sala de clase hay alguien más que se llame igual que usted, entonces dicen, no sé, María José, y todas las María José levantan la cabeza, no sabía quién está llamando. ¿Ya? Aquí pasa lo mismo, no puedo tener más de una función que se llame igual porque el computador no va a saber a cuál estoy llamando. ¿Cómo nos distinguimos nosotros? Con el apellido. Aquí no existe un apellido en las funciones, simplemente el nombre tiene que ser único. Y aquí hay un ejemplo, o sea, en la línea 5 y en la línea 8, en ambas líneas tenemos funciones llamadas lanzar un dado. Entonces, ahí el computador me reclama y dice, oye, para, hay dos que se llaman igual, ¿cómo voy a saber yo cuál queréis llamar? No puedes poner el mismo nombre.
Regla número 6. Los nombres de los parámetros y las variables que se definen en una función no entran en conflicto con las otras funciones ni con variables globales. Existe independencia de ámbito. ¿Qué significa esto? Vamos al código. ¿Alguien tiene una intuición de qué puede significar eso? ¿No? Que uno puede tener variables que se llaman igual en funciones distintas y no van a topar porque están definidas en funciones distintas. Perfecto. Miren, hagamos un código con dos funciones, función suma y función multiplicar, que recibe dos parámetros y retorna respectivamente la suma o la multiplicación. ¿Ya? Def suma a, b, que lo que va a hacer es return a más b. Def mult a, b, que retorne a por b. Pregunta. Este A que tengo aquí es el de la línea 18. ¿Es el mismo A que tengo en la línea 19? ¿Es la misma variable? ¿Sí o no? ¿No? Yo diría que sí, pero ¿No? según lo que decía el PowerPoint, según yo no. No, está bien. Es la misma. Esta A, que está aquí en el return en la línea 19, es la misma A que está aquí en la línea 18. Pero ahora le hago la siguiente pregunta. ¿Y es la misma A que está aquí en la línea 21 y en la línea 22? No, ¿Sí o no? no. ¿No? Exactamente no. Todo lo que está dentro de estos dos puntos, dentro de este bloque, va a estar relacionado. Todo lo que está dentro de este bloque va a estar relacionado. Por lo tanto, esta A que yo pongo aquí, existe solo aquí adentro de este bloque. Esta A que yo pongo aquí, existe solo dentro de este bloque. Entonces, por ejemplo, yo aquí podría agregar un print A. Y voy a hacer lo mismo. Ay. Voy a hacer lo mismo acá. Entonces, yo voy a llamar a estas funciones. Print, suma, 1,2 y print mult 5,6. Miren lo que va a pasar. Me imprimió 1. ¿Por qué? Porque cuando llamé a suma, A vale 1, ¿verdad? Este 1 es el que se toma, la A toma ese valor 1. Lo primero que hizo fue imprimirlo. Después me imprimió la suma, que era el 3. A continuación, llamé a mult con 5 y 6. El A de mult toma el valor 5. Entonces lo imprime y ahí me imprime el número 5. Y después me imprime la suma. Si se fijan, entonces, el A de suma tomó el valor 1. El A de multiplicación tomó el valor 5. Pero no están relacionados entre sí, no chocaron. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los nombres que yo defino aquí adentro existen solo ahí adentro. Los nombres que yo defino aquí adentro existen solo aquí adentro. ¿Ya? Y puedo hacer entonces otra cosa más. Puedo decir A igual 1, B igual 10. Y A, B. Ya. Otro nivel más. Esta A que definí aquí, ¿está relacionada con la A que está acá y está relacionada con la A que está acá? ¿Sí? Espérate. Hagámoslo de esta manera. Ahí. ¿Están relacionadas? ¿Eso se puede hacer? Sí. Miren lo que está pasando. Ya saben que lo que está dentro de esta función
las variables no están relacionadas con las que están dentro de otra función, ¿verdad? No chocan entre sí, se pueden llamar igual y no hay problema. ¿No es cierto? Lo mismo pasa con esto. Nosotros llamamos que este es el contexto global, el bloque global. Todo lo que no son funciones es nuestro contexto global. Y este también es independiente de las variables. Por lo tanto, esta que está acá, mira, y aquí Visual Studio Code me destaca todas las A. No está, es la misma A que está aquí, en la línea 28, pero no está relacionada con las A de la línea de esta función, ni con las A de la línea de acá, o sea, de esta función de acá. En los tres contextos son distintas. En la función 1, la función 2 y en el contexto global. Por lo tanto, puedo tener los mismos nombres y no van a chocar. Ahora yo le hago la siguiente pregunta. Cuando yo ejecute esto, ¿qué valor va a tomar esta A en suma? ¿Qué valor me va a imprimir esta línea 19? No. 2, ¿verdad? Porque yo estoy llamando a la función suma con dos valores. El valor 10, que lo tengo aquí en B, súper fácil, y el valor 2 por A, o sea, 2 por 1. Entonces, esta A de acá va a valer 2, porque yo le pasé esto. Por otro lado, para la función mult, el A, el primer parámetro, va a valer 3 por esta A de acá, o sea, va a valer 3. ¿Sí? Si yo ejecuto, ahí me dice que el valor en suma A vale 2 y en multiplicación A vale 3. ¿Aló? ¿Queda claro eso? Entonces, volviendo a la diapositiva, ¿qué es lo que decía la diapositiva? Que los nombres de los parámetros y las variables que se definen dentro de una función no entran en conflicto con los de otras funciones ni con las variables globales, porque son contextos distintos. Estos ámbitos, estos bloques son independientes. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos justamente un ejemplo. Tenemos una función n sobre k que recibe un n y un k. Ese n de la línea 3, los que están marcados con verde, es el mismo n de la línea 4 que está ahí. Tenemos una función factorial que recibe un n, que está en azul, Calypso, en verdad. Este n es el mismo que está aquí en la línea 9, pero no es el mismo que está en la línea 3 y 4. Son distintos. Y tenemos otro n más definido en la línea 14, que lo usamos en la línea 17 y 18, que es distinto a los dos anteriores. Es justamente lo que yo les acabo de explicar. Dentro de su contexto, ya sea una función o el contexto global, existe esta variable. Y no entra en conflicto, no choca con los demás contextos. Imagínense chocaran, no podríamos repetir en todo el programa nombres de variables y nos volvemos locos, se nos acaban los nombres. Profesor, Dime. ¿puedo leer un segundo? Eso. Pero en este caso, si es que después de todo lo que tiene ahí, llamamos a las dos funciones de arriba, los valores que va a tomar n van a ser los que escribió el usuario en el input. No sé si entiendo la pregunta. Ya. Bien, sí. Las variables no chocan entre sí, ¿ya? Pero, ¿qué valores va a tomar? Fíjate, línea 14 y 15, yo le pido al usuario que ingrese un valor para n y para k. Después, en la línea 17, llamo a n sobre k con esos dos valores. ¿Sí? Y n sobre k, ahí vemos la línea 13, entonces n va a valer lo mismo que nos haya pasado el usuario con n, y k va a valer lo mismo que nos haya pasado el usuario para la k, y voy a llamar a factorial, a la función factorial con ese n. Después voy a llamar a la función factorial con la resta entre n y k.
y después voy a llamar a la función factorial con la o sea, con el k solo. Entonces, en la función factorial hay un n, hay la línea 6. Ese n va a ir tomando distintos valores cada vez que yo lo llamo, en cada una de las llamadas. Lo que yo estoy diciendo es que las variables no chocan entre sí, pero los valores que toma en cada vez es dependiendo del valor que tiene cada variable en cada llamada. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Bueno, bacán. Súper importante, una función ustedes la definen una vez, solo una vez. No lo hagan dentro de un if y no lo hagan dentro de un while. Esto por ningún motivo. La función yo la defino una vez y adentro puedo meter los while que yo quiera y todo. Pero, ¿qué es lo que está pasando acá? Fíjense que estoy definiendo una función, en línea 4, dentro de un while. O sea, estoy definiendo esta función varias veces. Y aquí nos pasa lo que conversamos antes. Voy a tener varias funciones que se llaman igual. Porque estoy definiendo la misma función varias veces. Y esto va a explotar. Lo que hacemos en ese caso es definir la función una vez, aquí la línea 2, y la ya puedo llamar todas las veces que yo quiera. La línea 12 acá. ¿Sí? Regla número 8, no escribir una función dentro de otra función. Ya, las funciones tienen que ser, las tienen que definir solitas. O sea, no hago esto que tenía puesto yo acá de definirla dentro de un while, pero tampoco meto una función dentro de otra función. Las funciones yo lo que hago es las defino todas al principio en mi archivo. Aquí pongo ya multiplicar por 2, después otra función, multiplicar factorial de 2n, puedo hacer todas las funciones que yo quiera, y al final las uso. Pero no meto una dentro de otra, no meto una dentro de un while, no meto una dentro de un if, son todas entre sí. Porque, ¿cuál es la lógica que tenemos que usar cuando definamos funciones? Las creo. Siempre tienen que existir. Y yo las uso en base a mi toma de decisiones. Las uso dentro de un while, las uso dentro de un if. Pero no veo si es que la creo o no la creo en base a alguna condición. ¿Ya? Yo creo la función y después tomo decisiones si es que la llamo o no la llamo. Y siempre preocúpense de usar un return. ¿Ya? Si es que yo quiero que me devuelva un valor. Esto, que hay gente que lo hace, por ejemplo, define una variable antes de definir la función, y yo en vez de poner un return, cambio el valor de esa variable. Eso nos genera demasiados problemas. ¿Se puede? Sí, se puede. O sea, esto, si yo lo ejecuto, me va a funcionar. Pero es una muy mala práctica, porque su código después es difícil de entender. Es súper importante que ustedes mismos entiendan su código. Si es que ustedes están haciendo una tarea, un laboratorio, quieren ir al baño, lo llamaron a almorzar, da lo mismo. Si tienen que parar, vuelven 5 minutos después, si es que su código no es claro, no es ordenado, les va a costar un mundo enchufarse de vuelta. ¿Ya? Pararse 5 minutos puede hacer que uno se desconcentre demasiado y le cueste. Imagínense ya volver a retomarlo al día siguiente. Entonces, ¿esto funciona? Sí funciona, pero es una pésima práctica. Y les va a traer muchos problemas, si es que lo hace. Mucho más fácil lo que ya conocíamos hasta el momento, hacer un return. Regla número 10. Una función nunca terminará ni retornará si internamente hay un ciclo infinito. ¿Se acuerdan los problemas que teníamos a veces con el while, que podíamos tener un ciclo infinito que nunca terminaba y el computador se quedaba como andando? Lo mismo, si es que tenemos un ciclo infinito dentro de una función, esta función nunca va a terminar. Entonces la función va a quedar dando vuelta y no va a parar nunca. Nunca se va a llegar a la línea número 9. Entonces también es súper importante que nos preocupemos de los ciclos infinitos. Una aplicación de funciones, el factorial. ¿Se acuerdan del factorial? ¿Sí? ¿No? Calculemos el factorial de un número. Vamos al código. Vamos al código, hagamos un método que se llame, con un nombre súper original, que sea factorial y que reciba un n. Y quiero que me retorne el factorial de ese n. ¿Cómo lo harían?
¿Alguna idea? ¿Alguien? Meterlo dentro de un while Ya, bien. y en el while ir restándole, al final del while ir restándole uno y multiplicar por eso. No, o mejor con un for más fácil. ¿O no? También, sí. Y ir multiplicándolo hasta n, pero no sé muy bien cómo hacerlo. Ya. Mira, haga una cosa. Voy a proponer la siguiente solución. Factor igual 1, que es el caso, el índice que vamos a ir moviendo. ¿Ya? Pongamos factorial igual 1. En vez de ponerle factor, pongámosle i. Factorial igual 1. ¿Ya? Porque sabemos que sí que partimos con 0, toda la multiplicación va a ser 0. ¿Qué vamos a hacer? While i menor o igual que n, que es el n que me recibieron, algo, voy a hacer aquí algo, alguna lógica, y vamos a hacer i más igual 1, ¿sí? Y después lo que vamos a hacer es return factorial. ¿Sí? ¿Hace sentido? Sí, no, más o menos. Sí, sí. Bueno, aquí lo que es este algo. No Y dice por n. nada, un comentario, ¿no? Sí, pero ¿por qué lo tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que Ah, poner acá? Y por n, Factorial ¿o por no? i. factorial por n. Uy, Factorial por n. Eso. Por igual. Factorial por i, y el que estoy moviendo. ¿Así? Sí. Ya, ¿y esto está N es bien? igual a factorial por i. ¿Ah? N es igual a factorial por i, ¿o no? No, pues si n es lo que me pasaron. Factorial igual factorial por i. Eso, eso. Y hay una forma más abreviada de escribir esto, ¿no es cierto? Ah, factorial por igual i. Muy bien. Eso. Entonces, ahí estamos calculando el factorial de un número. ¿Sí? Entonces, súper bien. ¿Y ahora qué pasa si yo les digo, vamos un paso más allá? Quiero hacer combinatoria. Combinatoria, dolor de cabeza de muchos. ¿Qué es lo que es la combinatoria? ¿Qué significa un 3 no sé cómo escribirlo acá, pero 3 sobre 4? ¿Qué significaría esto? ¿Cómo resuelvo esto yo? 3 factorial ¿Ya? partido 3 menos 4 factorial por 4 factorial. Perdón, lo puse al revés. 4 sobre 3. Entonces, 4 factorial partido. Aquí hay una multiplicación que es 4 menos 3, como dijeron, por 3 factorial. ¿Sí? Ya, tengo que calcular, para yo calcular una combinatoria, tengo que calcular 3 factoriales, S, S y S. Entonces, yo podría decirle, ok, calculemos una combinatoria y tendríamos que tener toda esta lógica varias veces. Pero, no, no es necesario, porque ya tengo una función que lo calcula. Entonces, yo podría hacer ahora una función n sobre k para hacer esta lógica y usando esta. Entonces, por ejemplo, aquí podría decir def n sobre k que reciba un n y un k, y algo va a retornar. ¿Qué es lo que va a retornar? ¿Cómo hago yo este cálculo?
¿Nadie? Podemos poner factorial, llamar a la función factorial. ¿Perdón? No te Ponerle, escuché, dale de nuevo. Por ruido acá no. llamar a la función factorial. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Factorial. Y entre paréntesis el número que queremos. ¿Ya? ¿Qué número queremos? N1. ¿Ya? ¿Qué más? Dividido. ¿Ya? Factorial de n menos k. N menos K, ¿ya? Por Ujú. el factorial de 4. De k, perdón. Eso. ¿Y así está lista mi función N sobre K? Espérate, Raimundo, espérate. Falta retornarla. No, Falta retornarla, ¿verdad? Porque ya, listo, hice el cálculo, pero no estoy haciendo nada con eso. Tengo que responder. Return eso. No, Martín, no lo he mandado todavía. Return eso. Entonces, ahora calculé la combinatoria. Si se fijan, en vez de hacer tantos cálculos engorrosos, usé mi función factorial 3 veces nomás. Y con eso entonces el cálculo de la combinatoria me quedó súper simple. Profesor, Dime. en los parámetros, ¿por qué no se agrega el factorial del n sobre k? ¿Ah? ¿En qué parámetro? En los parámetros de n sobre k, de n sobre k, ¿por qué no ¿Ya? se le agrega también la función, o sea, no se le agrega también factorial? Sí, No te estoy entendiendo. de que es cierto que los parámetros al final son para tener como información de afuera, pero ¿por qué no se le agrega dentro de los parámetros otra función? ¿Se puede o no? Ah, sí, pero es mucho más avanzado eso. Sí, no te preocupes. No te metáis en ese tema. Pero entonces, N sobre K siempre va a tener 3 factoriales, entonces no tenéis para qué pasarle la función. Siempre, sabéis que tenéis que hacer el factorial. o sea que se le agrega como sola. No, no es que se le agregue, está disponible. Porque esto va a tratar de llamar a algo que ya existe. Y aquí te dice, sí, pues está definida antes, así que ya existe. Ya, perfecto. Por eso es súper importante que una función, antes de usarla, tiene que estar definida más arriba. Ya. ¿Cachai? Entonces con esto, se fijan, toda la lógica de factorial la escribimos una vez, pero la podemos usar todas las veces que queramos. ¿Ya? ¿Estamos clarísimos? Perfecto. Vamos a meternos en el último tema hoy día, que son los diccionarios. ¿Ya? Voy a mandarle el link de asistencia ahora. Ahora me tengo que hacer cuando despierten todos los que estaban medio dormidos. Van a despertar un minuto y después se van a quedar dormidos de nuevo. Ahí está el link de la asistencia, se lo acabo de mandar. Ya, y seguimos entonces con los diccionarios. ¿Alguien sabe qué son los diccionarios? ¿Alguna intuición? Sí, son como definiciones que tienen un significado. Pues ya sabes, no sé si me explico. De que cuando uno pone una clave en Python y puede ver las definiciones que tiene. No sé si me entiende. Ya. Sí, o sea, yo te entiendo porque sé lo que son, pero ¿alguien más me puede decir? Ya, pues despertemos, participemos. Esta es la mejor clase de la semana, tienen que aprovechar de Es hacerlo bien. como una lista que tiene diferentes valores que se llaman las llaves y que cada uno de esos valores tiene una definición, otro valor asociado a la llave. Qué máquina, no tengo nada que enseñar acá. Ah, máquina. Ya, entonces, efectivamente, los diccionarios
son lo que ustedes han dicho, ¿ya? Un poco la motivación. Piensen en el colegio, esas clases de castellano que a todos nos encantaban y que teníamos que buscar palabras en el diccionario. Típico que te hacían leer un libro, leer un texto y tenías que sacar la definición de algunas palabras que no entendía y todo eso. ¿Cómo está estructurado el diccionario de la Real Academia Española? Tenemos muchas palabras que son las claves, ¿verdad? Yo busco la palabra que quiero entender y ella va a tener alguna definición, ¿no es cierto? Asimismo funcionan los diccionarios en Python. Un diccionario es una estructura de datos, ¿ya? Que nos permite almacenar información. ¿Cómo es eso? Es información del tipo clave-valor. Están relacionadas entre sí. La clave puede ser cualquier tipo de dato. Un int, un string, un float, etc. El valor también puede ser cualquier tipo de dato. Puede ser int, string, float, puede ser también una lista, puede ser un diccionario, puede ser muchas cosas. Súper importante, no hay una relación secuencial. No existe la posición 0, la posición 1, la posición 2. Esa cuestión no existe, porque aquí yo busco en base a la clave. ¿Ya? La clave es la que yo busco. El índice, pensemos en el diccionario de palabras. Yo busco la palabra, no tengo idea si es que la palabra computador es la palabra número 1000, la palabra 10, la palabra 0 en un diccionario. No tengo idea y no me interesa, porque yo busco en base a la clave nomás. Por lo tanto, las claves tienen que ser únicas, no se pueden repetir, porque si no yo llego a la palabra y no voy a saber cuál de las dos quiero. En el diccionario la palabra aparece una vez. Puede tener varias definiciones, pero aparece una vez nomás. ¿Ya? Denme un segundo. Ya, perdón. Entonces, las claves son únicas y no se repiten. Súper importante. ¿Cómo creamos un diccionario en Python? Ya, esta cuestión hay que poner atención porque es difícil, ¿ya? Es con llaves. Nosotros ponemos, aquí por ejemplo, donde está destacado dice D igual, abre y cierra llaves. Esto es, creo una variable D, o sea, una variable llamada D, que tiene un diccionario. Vacío, no tiene ningún dato todavía, ¿ya? Pero creo un diccionario. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero crearlo con datos adentro? Ya un poquito más interesante. Puedo hacerlo como lo hace aquí a continuación. D igual, y entre llaves pongo pares clave valor, que es la clave, 2 puntos, el valor. Y después separado por coma, coma, siguiente clave, 2 puntos, siguiente valor. Coma, siguiente clave, 2 puntos, siguiente valor, así, etc. Y si se fijan, entonces aquí tenemos claves que son el string clavicordio, el string guitarra, el string marimba, el string 123, el valor 123 y el string una lista. Todas esas son las claves. ¿Cuáles son los valores? Instrumento musical, instrumento de percusión, el número 123, el número 123 y una lista con los valores del 1 al 6. Esos son los valores que tiene el diccionario. ¿Ya? Entonces yo les hago la siguiente pregunta. ¿Qué creen que imprime esto? Como siempre, los que no han tenido clases conmigo, les comento, la respuesta está ahí mismo, pero me da lo mismo. No, aquí no es para pillarlo, si quieren ver la respuesta está bien, yo los invito como de verdad a pensarlo. ¿Qué creen que hace esto? ¿Qué va a imprimir esto? Instrumento de percusión semejante al xilófono. No, nada que ver. Perdón. Cuéntanos a todos para que nos riamos juntos. A ver si me ayuda a que despierten los demás que están durmiendo. Si tengo un diccionario que se llama D, que tiene esa palabra, y tengo un diccionario que se llama F y tiene la misma palabra, ¿qué pasa? Dime tú. O sea, yo creo que se pueden tener como que fueran dos libros distintos, dos palabras distintas, pero quizás no. Sí, pues obvio, pues son dos variables distintas, nada que ver entre sí. Perfecto. Cada diccionario es una variable distinta. Entonces aquí, efectivamente, como dijo Matías antes de reírse, imprime instrumento de percusión semejante al xilófono. ¿Por qué? Porque yo pongo D y entre corchetes pongo la clave.
Igual como en una lista yo ponía la posición, aquí entre el mismo corchete yo pongo la clave que estoy buscando, que en este caso es un string, por eso va entre comillas, y dice marimba. Y ahí va entonces dentro del diccionario anterior, va a buscar la clave marimba, dice, ok, esa es. ¿Y cuál es el valor? Instrumento de percusión semejante al xilófono. Entonces, por lo tanto, ¿qué imprime esto de acá? ¿Quién me puede Profe, decir? una duda respecto a, bueno, la diapositiva anterior, que para acceder a la clave, a pesar de que el diccionario está hecho con llaves, ¿uno accede con corchete como si fuera una lista? Sí, Ya, eso sí, era. accedí con corchete. Ya, Con eso, corchete gracias. tú dices, quiero lo que está en esta posición. Ya, perfecto. Muchas gracias. Siempre en Python. Entonces, ya sea, si es una lista, esa posición tiene que ser un valor, si es un diccionario, esa posición tiene que ser una clave. Entonces, ¿qué imprime esto de acá? ¿Alguien me puede decir? Yo, instrumento de percusión semejante al xilófono y el número 1 es 3. Ah, está abajo. Sí, eso está abajo, ahora mismo, si no lo escondo, pero... ¿Y el número 1, 2, 3? Sí, el número 1 es 3. Ah, ya, pero el número 1, 2, 3 no imprime y el número 1, 2, 3 como dijiste. No, si le estaba buscando la palabra. Perfecto. ¿Y con espacio o sin espacio? Bueno, porque mira abajo diría sin, pero en verdad yo pensaría que con... Ya, pero ¿Por ¿qué qué es lo que sin? hace el signo más cuando lo uso en strings? Ah, los une. Pero con la coma es cuando tiene espacio y con el más es cuando no tiene. Olvídate de la coma, sácala de tu cabeza. ¿Por Porque qué? eso es una forma de llamar a print distinta. Aquí estamos concatenando dos strings. Estamos llamando a print con un puro valor, que es la concatenación de dos strings. ¿Qué significa eso? La unión. Ah, ¿y entonces para qué sirve ¿Cachai? la coma? Y print, igual que cualquier otra función, puede recibir más parámetros. Y con Ah, coma tú ya. le estás diciendo este es otro parámetro. Vale. ¿Cómo puedo ver si es que una palabra existe? Por ejemplo, si yo busco en el diccionario en castellano, la palabra Python no existe, ¿verdad? ¿Cómo hago eso de manera fácil? Lo hago con la palabra in. De esta manera. If marimba in de el mismo diccionario que hemos tenido definido todo el rato. ¿Qué es lo que está haciendo esta línea? Toma el diccionario de y busca si es que la clave, o sea, si es que el string marimba está dentro de las claves. ¿Ya? Entonces aquí dice, si es que se cumple esto, imprime la clave marimba está definida en el diccionario. En este caso, entonces, si lo ejecutamos, imprimiría efectivamente la clave marimba está definida en el diccionario. ¿Por qué? Porque marimba es una de las claves del diccionario. ¿Cómo agrego un valor a un diccionario? Porque ya lo puedo crear vacío y agregarle valores o con valores y los voy modificando. Súper simple, de esta manera. El nombre del diccionario, entre corchetes ponemos la clave nueva, igual el valor que le vamos a dar. De esta misma manera, esta línea se usa para dos cosas. Para agregar cosas al diccionario o para modificar las que ya hay. Miremos a continuación. Tenemos el mismo diccionario todo el rato, llamado D. Después decimos D, entre corchetes, trompeta, igual. Tubo cónico de brazo recto o curvilíneo. Aquí lo que hicimos es agregar un nuevo valor, un nuevo par clave valor al diccionario. ¿Ya? Y después dijimos D, una lista, igual, y le damos otro valor. Entonces, ¿qué le pasó aquí? Fíjense, una lista ya existía dentro del diccionario. Estaba aquí, de hecho, destacado con el rectángulo. Entonces, lo modificamos, le cambiamos el valor. La clave de una lista ya no tiene almacenada la lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino que tiene almacenado la lista alfa, bravo, charlie, delta, eco, foxtrot, golf, etc. ¿Sí? Entonces, con esta sintaxis que está acá, yo la uso para dos cosas. Para agregar elementos nuevos o para modificar los existentes. Como estaba aquí en esta lámina. ¿Cómo puedo recorrer un diccionario con todas sus claves? Chuta, pero a ver, esperemos. Dijimos que el diccionario no tiene una posición. ¿Cómo puedo recorrerlo entonces? ¿Qué pasa si yo tomo el diccionario
Real Academia Española y el de la RAE, y quiero imprimir todas las palabras. ¿Cómo hago esta cuestión? Yo puedo obtener una lista con todas las claves, ¿ya? Y después recorrer una lista, yo ya sé hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que puedo hacer. Como siempre tenemos D igual el diccionario que hemos estado usando, y podemos usar, aquí fíjense que hago list de d.keys. D.keys, abro y cierro paréntesis, porque es una función. Lo que hace es devolverme todas las claves del diccionario. ¿Ya? Eso yo se lo puedo pasar a la función list para que me las transforme en una lista. ¿Ya? Porque me los da en un formato, no vamos a entrar en detalle, pero que yo tengo que transformarlo a una lista. Entonces, yo ahora teniendo una lista con todas las claves, puedo recorrer esa lista, como lo hemos hecho siempre, con un for. For, clave in ks, dos puntos, y ahí voy a estar recorriendo todas esas claves. ¿Me siguen? Profesor, pero entonces Dime. el diccionario.keys da las claves. ¿Y cómo quiero saber los valores? ¿Era diccionario con los corchetes? No. ¿Cómo se Sí, hacía? po. Sí, po. ¿Sí? De hecho, la última línea de esta foto es justamente eso. Ah, claro. Ya me Entonces, acordé. con el for yo puedo recorrer esta lista de todas las claves y imprimir, por ejemplo, el valor de esa clave, que sería el diccionario en la posición, con corchete, esta clave. Y ahí me dan los valores. Gracias. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? No entendí muy bien qué hace el KS igual a list de punto keys. ¿Qué hacía esa parte? Ya, mira, es que esto que acabo de explicar lo voy a ver en código porque es mucho más interactivo. Yo puedo definir un diccionario. Mi diccionario igual le podemos meter adentro. Digamos que yo tengo un diccionario con mis notas. ¿Ya? Entonces, en álgebra tuve un 5,5. En geometría tuve un 4. En programación, un 7 porque tuve clases con Andrés y es lo más entretenido. ¿Sí? Entonces, ahí tengo, de hecho, en vez de ponerle mi diccionario, pongamos un nombre, pongamos notas. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué podría hacer? Puedo hacer print notas. Y aquí me lo imprime. ¿Se fijan? Entre llaves, porque es un diccionario, la clave álgebra con valor 5,5, la clave geometría con valor 4, la clave programación con valor 7. ¿Sí? Yo puedo acceder a un valor, cualquiera. Por ejemplo, notas, entre corchetes digo, en la posición programación. Y ahí me va a imprimir entonces 7, que es el valor que está guardado en programación. Quiero tener todas las claves porque quiero imprimirlas. Quiero imprimir de manera ordenada esto. Ok, entonces las claves, que serían los ramos, en este caso, sería igual a notas.keys. ¿Ya? Pero miren, hagamos print de ramos. Me imprime este dict keys y una lista de esta cuestión. Entonces, esto transformarlo en una lista. Lo ejecuto de nuevo y ahora tengo una lista mucho más fácil que yo ya puedo operar con eso con álgebra, geometría y programación. ¿Sí? Entonces, ahora yo podría decir, ¿sabéis qué? For ramo in ramos, print ramo. ¿Ya? Y ahí están los ramos impresos. Oye, pero quiero que me imprimáis el ramo, espacio, guión, espacio y la nota. Ya, transformémoslo en un string f, porque lo hace más fácil. Y hago ramo, espacio, guión, espacio,
otra variable que sería la nota, que sería notas en la posición ramo. Ejecutamos eso. Y ahí me da álgebra 5.5, geometría 4, programación 7. ¿Sí? Oye, pero mira, ¿sabéis qué? Borremos estos print intermedios. ¿Sabéis qué? Hice otro ramo que se me había olvidado agregarlo. Agreguémoslo. Notas en la posición TPI es igual un 6,9. Ya, agreguémoslo ahí. Entonces, notas en la posición TPI igual 6,9. Como no existe esta clave TPI acá, la va a agregar con el valor 6,9. Entonces, cuando yo imprima este diccionario, se me va a agregar. Miremos. Ahí se agregó. Ahora aparece TPI con un 6,9. Y después el for de adelante también funciona todo perfecto. También se me agregó este TPI. Oye, pero ¿sabéis qué? Me equivoqué al principio y álgebra, o sea, geometría no lo pasé con un 4, lo pasé con un 4,2. Notas en la posición geometría igual 4.2. O sea, aquí lo que estoy haciendo es agregar un valor y aquí lo que estoy haciendo es actualizar un valor. Cuando yo imprima, entonces ahora geometría va a tener un 4,2. Y yo puedo decir, oye, y quiero saber una cosa, ¿hiciste ecuaciones diferenciales? Probemos. Print if ecuaciones diferenciales ordinarias in notas print ya hice ecuaciones diferenciales. Else print no he hecho ecuaciones diferenciales ordinarias. Ejecuto, no he hecho ecuaciones diferenciales ordinarias porque Edo no está dentro de notas. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Las máquinas de los diccionarios? ¿Votado? Ahí lo estoy apretando todo un poco a ver que alcance a caer en la pantalla. Ahí. ¿Sí? Perfecto, 10:30 y bueno, terminamos justo. Eso. Perfecto, vimos funciones y diccionarios. Repasen. Capítulo 10, funciones, 11.4, diccionarios del libro. Hagan los ejercicios que vimos en clase, hagan los de las clases que ya han propuesto, repasen la clase 1, ¿ya? Hagan los tutoriales, exámenes de semestres anteriores, todo. Y próxima clase, quiero que todos se tomen un café antes, que lleguen un poco más despierto para que no sea un monólogo, ¿ya? Profesor, capítulo Todos 10 aprendemos ¿cuánto? mucho mejor si es que no hacemos un monólogo y participamos. Ahí, levántense antes, prendan las cámaras y lleguemos con ganas. Profesor, ¿Ya? capítulo 10 ¿cuánto? ¿Ah? Dijo capítulo 10, lo de los diccionarios. Raimundo está en la pantalla. Ah, vale, gracias. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Las máquinas? ¿Son libres para irse? Váyanse nomás. La mejor clase de la semana ya terminó. Chao, profe, gracias. Chao, profe, muchas Que les gracias. vaya bien. Chao, profe. Chao, profe, Chao. muchas gracias. Muchas gracias.